Bienvenidos a Desafío. Estamos con el secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Omar Garfias Reyes. Hace unos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reveló que el 45% de la población en México se encuentra viviendo en condiciones de pobreza y aproximadamente un 10% de pobreza extrema. Eso hace pensar que 20 años, desde 1992 a la fecha en que se instauró la política de combate a la pobreza, las hayamos pasado prácticamente conteniendo la pobreza y sus efectos, más no resolviéndola. Por eso vamos a platicar con Omar. Omar, ¿cómo se puede lograr un cambio sustantivo en esta política de contención de la pobreza para que podamos graduar pobres? Vamos, 20 años dando subsidio para que los pobres no puedan incorporarse al mercado de trabajo y no aporten a la producción nacional. Primero, reconociendo que ese es un giro necesario de la política social. ¿Sí? Y que la política social tiene que ir en forma conjunta con la política económica. Durante 17 años el programa Oportunidades y Progresa estuvo dando transferencias. Ninguna de esas familias salió de la pobreza. Ninguna, ni una. Ninguna. Y lo que se suponía que iba a ser la ruptura de la transmisión de una generación a otra de la pobreza, no sucedió. ¿Por qué? Porque faltó el planteamiento productivo. Se supuso que la economía iba a generar empleos y que la mano invisible del mercado iba a darle a esos nuevos muchachos que habían recibido el apoyo desde niños una nueva forma de ganarse la vida. No sucedió. Esos muchachos terminaron desertando de la escuela cuando llegó a su época terminal para incorporarse al empleo informal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enlazar lo productivo con la política social. Ahora, hay un tema curioso, ¿no? Yo me acuerdo que en 1992 se medía la pobreza de una manera diferente. Decían, ¿cuántos son los hogares en México que tienen luz eléctrica, que tienen agua y drenaje y alcantarillado? Sí. ¿Cómo está la mortalidad infantil? Y ahora la pobreza no presenta esos datos. Evidentemente el número de casas y hogares con pisos de tierra a lo mejor representa el 9%, en 92 representaba el 40%. Entonces sí se tuvo avances en la dotación de servicios urbanos como la electricidad o el agua, pero el gran tema es, ¿tenemos hambre en México? O sea, tú eres el coordinador el secretario técnico es quien coordina el esfuerzo de todas las dependencias para apoyar esta cruzada nacional contra el hambre. ¿Tenemos hambre? ¿Hay quien se está muriendo de hambre? ¿Nos parecemos a los países africanos? Hay en México 28 millones de mexicanos que están insatisfechos con la cantidad, con la calidad y con la disponibilidad que tienen de los alimentos. Hay 28 millones de mexicanos les alcanza para comprar lo que dicen, comer. Yo lo que aspiro a comer, no lo tengo. Y curiosamente, de las 7 indicadores que mide Coneval en la pobreza, mejoraron 5. Mejoró la electrificación, mejoró la salud, mejoró la vivienda, los servicios básicos. Los que no mejoraron fueron los ingresos y la carencia alimentaria. Por eso teníamos que atacar ese problema. Porque además veíamos que hay una tendencia internacional de incremento de los precios de alimentos, por 2 razones estructurales. Una es, llegaron grandes consumidores, que son los chinos y todas estas economías brasileñas, las hindúes, que al mejorar sus ingresos, pues demandan más alimentos. Y por otro lado, los países industrializados como Estados Unidos están empezando a usar los alimentos, los granos, como forma de producir combustible. Pero a ver, si nosotros tenemos un problema de alimentación, ¿cómo podemos explicarnos que también nuestro primer problema de salud en México sea la obesidad y también la diabetes? ¿No? Porque lamentablemente... Que son enfermedades de países avanzados donde se supone que comen mucho. Sí. Lamentablemente, la manera en la que los mexicanos pobres han tenido que completar su dieta es sustituir los alimentos sanos, las proteínas, las verduras, por alimentos que les den energía de inmediato y les sirva para hacer su trabajo. Las sopas instantáneas. Los refrescos, los panes. Comiéndose un pan
y un refresco tienen la energía suficiente, no la nutrición necesaria, pero sí la energía suficiente para pasar el día. ¿Cómo mejoras el ingreso de las familias más pobres? Primero, asumiendo lo que ¿Eliminas usted el muy subsidio? bien está diciendo, quitando una desproporción. Hoy, por ejemplo, nosotros en Cedesol tenemos un programa de transferencias que es oportunidades, que son de 38 mil millones de pesos. Y tenemos un programa que procura la elevación del ingreso y los proyectos productivos, que tiene 400 millones de pesos. Esa es una desproporción. O sea, lo asistencial es más de 300 veces que lo productivo. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que asumir que el mexicano pobre no es solamente sujeto de recibir regalos, de recibir despensas, de recibir transferencias. De hecho, sino por eso es sujeto de captura política. Exactamente, ¿no? porque eso implica eso. A partir de que el mexicano está formado en la fila, el mexicano pobre está formado en la fila para recibir su dádiva, pues es sujeto a muchos tipos de manipulaciones. Lo que tenemos que hacer, en principio, es asumirlo como un generador de riqueza y entonces enlazar los programas de desarrollo económico con esa población, que esa población reciba asesoría técnica, reciba asesoría comercial, reciba financiamiento para generar riqueza y entonces invertir. Hace poco íbamos a Mártir de Cuilapan, en Guerrero, donde estuvo el presidente, y veíamos que el 90% de los ingresos de esas personas era producto de transferencias y solo el 10% del producto de su trabajo. Tenemos que invertir, tenemos que dejar de dar tantas transferencias y convertirlas más bien en inversiones productivas, de manera que estas personas por primera vez en su vida tengan acceso a agua, tengan acceso a asesoría técnica, tengan acceso a financiamiento, a orientación para la comercialización, de sus productos. a ser Eso en el productivos. campo, ¿no? Sí. Y sin embargo también ha crecido muchísimo la pobreza urbana, ¿no? La mitad de los pobres que estamos señalando están en el área urbana. Ahí que tenemos que trabajar. Particularmente en la Ciudad de México, en el Valle de México, Sí. ¿no? Ahí que tenemos que hacer, tenemos que trabajar con los jóvenes. Ese es el sector que se nos está quedando más ampliamente atrás. Es el sector más vulnerable. Es el sector que también muchos estudios dicen que a partir de ser joven y tener una educación por abajo de la primaria, es el posible para ser objeto de situaciones violentas, para ser asesinado. Con ese sector es en el que tenemos que trabajar también así, asumiendo que tiene que tener una educación que lo prepare para el trabajo, que lo prepare para ser productivo. No necesariamente una educación terminal universitaria, ¿no? Si existe la posibilidad, que bien, pero ¿por qué no capacitarlos como obreros, como técnicos electricistas, como técnicos digitales, en fin, ¿no? Exacto, que desarrollen una actividad y no esperar que un supuesto mercado le va a ir a buscar a su colonia y le va a decir aquí está tu empleo, ¿no? ¿Pero a poco el gobierno les va a conseguir empleo? Lo que tenemos que hacer es hacer los fondos de financiamiento para que las ideas de esos muchachos puedan tener madurez, formarlas bien y un financiamiento inicial. Ahí ellos ya desarrollarán, ahí ya serán sus habilidades, su dedicación, su esfuerzo, la que saquen. Pero curiosamente, los créditos en este país están todo el mundo decepcionados de que no están financiando las grandes empresas, ni las medianas empresas. Ah, bueno, a estos muchachos nadie. A estos no va nadie. Muy bien, yo creo que ese nos daría otro programa hacia Claro. adelante. Te agradecemos mucho, Omar Garfias Reyes, secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por estar aquí en este desafío. Agradeciéndoles a ustedes y a sus órdenes.